Rivolgo un caro saluto ai signori cardinali presenti. Dirijo un atento saludo a los señores cardenales que están aquí presentes, en particular al cardenal vicario, también a los obispos auxiliares y a todos los obispos, a los queridos sacerdotes, párrocos, vicarios parroquiales y a todos aquellos que de distintas maneras colaboran en el cuidado pastoral de nuestras comunidades. Asimismo a los diáconos, a los religiosos, a las religiosas, a las autoridades y a todos ustedes, amados fieles. La Chiesa di Roma è erede di una grande storia. La Iglesia de Roma es heredera de una gran historia consolidada en el testimonio de Pedro, de Pablo y de innumerables mártires, y tiene una misión única, perfectamente indicada por lo que está escrito en la fachada de esta catedral. Essere mater omnium ecclesiarum, madre di tutte le chiese. Spesso Papa Francesco ci ha invitato a riflettere sulla dimensione Frecuentemente el Papa Francisco nos invitaba a reflexionar sobre la dimensión materna de la Iglesia y sobre las características que le son propias, la ternura, la disponibilidad al sacrificio y esa capacidad de escucha que permite no solo socorrer, sino a menudo prever las necesidades y las expectativas antes incluso de que se formulen. Sono tratti che ci auguriamo crescano ovunque. Son rasgos que deseamos que vayan creciendo en el pueblo de Dios en todas partes, también aquí en nuestra gran familia diocesana, en los fieles, en los pastores y antes que nadie en mí mismo. Su di essi ci possono aiutare a riflettere le letture. Las lecturas que hemos escuchado nos pueden ayudar a reflexionar sobre estos atributos. In particolare si narra di come la comunità delle origini. En los Hechos de los Apóstoles, en particular, se narra cómo la comunidad de los orígenes afrontó el desafío de la apertura al mundo pagano para el anuncio del Evangelio. No fue un proceso fácil. Requirió mucha paciencia y escucha recíproca. Ciò è avvenuto anzitutto all'interno della comunità. Esto se verificó en primer lugar dentro de la comunidad de Antioquía, donde los hermanos dialogando, incluso discutiendo, llegaron a solucionar juntos la cuestión que los ocupaba. Poi però Paolo e Barnaba sono saliti. Después Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén. No decidieron por su cuenta, sino que buscaron la comunión con la Iglesia Madre y fueron a ella con humildad. Lì hanno trovato ad ascoltarli Pietro e gli apostoli. Allí encontraron a Pedro y a los apóstoles que les escucharon. Se entabló un diálogo que finalmente llevó a la decisión adecuada, reconociendo y teniendo en cuenta el esfuerzo de los neófitos. Convenía no imponerles pesos excesivos, sino limitarse a pedir lo esencial. De ese modo, lo que podía parecer un problema se convirtió en una ocasión en la que todos pudieron reflexionar y crecer. El texto bíblico, però, ci dice di più. Andando oltre la pura. El texto bíblico, sin embargo, nos dice algo más, superando la ya rica e interesante dinámica humana del evento. Nos lo revelan las palabras que los hermanos de Jerusalén dirigen en una carta a los de Antioquía, comunicándoles la decisión que han tomado. Ellos escriban, el Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido, precisando que en todo el proceso la escucha más importante que hizo posible todo lo demás fue la de la voz de Dios. Ci ricordano così che la comunione si De ese modo nos recuerdan que la comunión se construye ante todo de rodillas, en la oración y en un continuo compromiso de conversión.
Solo in tale tensione, infatti, ciascuno può sentire in Solo en sé esa tensión, la en voce efecto, dello cada uno Spirito puede che sentir grida dentro de sí la voz del Abba, Espíritu que grita, Padre, Abba Padre, e di y conseguenza consecuentemente ascoltare e escuchar y comprendere gli comprender a altri los come demás como fratelli. hermanos. Anche il Vangelo ci ribadisce questo messaggio, dicendoci che nelle scelte También della el vita Evangelio nos non reitera este siamo mensaje, soli. diciéndonos que Lo en las Spirito ci decisiones de la vida sostiene no estamos solos. e ci indica El la via da Espíritu nos seguire, sostiene y nos indica el camino a seguir, insegnandoci e enseñándonos y ricordandoci tutto ciò recordándonos che todo Gesù lo ci ha que detto. Jesús dijo. In primo luogo, lo Spirito ci insegna le parole del Signore, imprimendole profondamente En in primer noi, lugar, el Espíritu nos secondo enseña las l'immagine palabras del biblica Señor, della legge grabándolas scritta profundamente en non nosotros, più según su la tavole imagen di bíblica de la pietra, ley que ya ma no nei está nostri escrita cuori, en tablas de piedra, dono che sino en ci nuestros aiuta a corazones, crescere fino a don que nos renderci ayuda a crecer lettera di hasta Cristo, transformarnos en gli una uni per carta gli de altri. Cristo, los unos para los Ed è otros. proprio così. Noi siamo tanto più capaci di annunciare il Vangelo Y es quanto efectivamente più así. ce ne Nosotros lasciamo somos tanto más conquistare e capaces de anunciar el trasformare, Evangelio cuanto más nos dejamos permettendo alla conquistar potenza dello y Spirito transformar di por Él, purificarci nell'intimo, permitiendo a la potencia del rendere Espíritu semplici le nostre purificarnos parole, en lo más íntimo, onesti e haciendo limpidi que i nuestras nostri palabras desideri, sean simples y sin generose doblez, le nuestros nostre deseos azioni. honestos y limpios, nuestras E qui acciones entra in gioco generosas. l'altro verbo, ricordare, cioè tornare a rivolgere l'attenzione Y del aquí entra en cuore juego el otro a ciò verbo, che abbiamo recordar, vissuto es e decir, volver a appreso, dirigir la atención per del corazón entrarne più a lo que hemos profondamente il vivido y aprendido, significato e para penetrar más gustarne la profundamente en bellezza. el significado y saborear su Penso belleza. in proposito al cammino impegnativo che la diocesi di Roma sta Pienso a este percorrendo in respecto en questi el anni, comprometido camino que la articolato su diócesis de vari Roma livelli di está ascolto recorriendo en estos años, verso il mondo estructurado circostante, sobre varios per niveles de accoglierne escucha, le sfide, hacia el mundo que e le rodea all'interno delle para acoger los comunità, desafíos per y al comprendere i interno de la bisogni comunidad para e comprender promuovere las sapienti necesidades e y profetiche promover sabias iniziative y di proféticas evangelizzazione e iniciativas di de carità. evangelización y de caridad. È un cammino difficile, ancora in corso, che cerca di Es un camino abbracciare una difícil, aún en realtà curso, que molto intenta abrazar ricca, una realidad muy ma rica, anche pero molto también muy complessa. compleja. È però degno della storia di questa Chiesa che tante volte ha Es, sin embargo, un dimostrato di camino saper digno de la historia pensare de in esta iglesia grande, que muchas veces ha spendendosi demostrado senza que sabe riserve pensar a in lo progetti grande, coraggiosi entregándose e sin reservas mettendosi en in proyectos gioco valientes anche di y fronte a arriesgándose scenari incluso frente a nuovi e escenarios nuevos y impegnativi. complejos. Ne segno il grande lavoro con cui tutta la diocesi, proprio in questi De esto es giorni, signo el gran si sta trabajo con el que toda prodigando la per il diócesis giubileo, precisamente en estos días se ha nell'accoglienza prodigado para el e nella jubileo, cura dei en la pellegrini acogida y en el e cuidado di de los innumerevoli peregrinos altre y en tantas iniziative. otras iniciativas. Grazie a Gracias tanti a muchos sforzi, la esfuerzos, la città ciudad appare a chi vi le giunge, parece a quien a viene, a volte da veces desde molto muy lejos, lontano, come como una una grande gran casa casa abierta aperta e y acogedora, accogliente, e y sobre soprattutto todo come un como un focolare di hogar de fede. fe. Da parte mia esprimo desiderio e l'impegno di entrare in questo Por mi parte cantiere expreso così el deseo y el vasto, compromiso de entrar mettendomi per en este quanto mi vasto sarà proyecto possibile poniéndome en la medida de all'ascolto lo di posible tutti, a la per escucha de todos, apprendere, para aprender, comprendere e comprender decidere y insieme. decidir juntos. Cristiano con voi e vescovo per voi, come Cristiano diceva con ustedes y Sant'Agostino. obispo para ustedes, Vi como chiedo di decía San aiutarmi Agustín. a farlo in Les uno pido que me sforzo ayuden a comune di realizarlo preghiera e di mediante un carità, esfuerzo común de oración y de ricordando caridad, le parole di San recordando las Leone palabras Magno. de San León Magno, Tutto il bene da noi compiuto nello svolgimento que del en nostro todas las cosas que ministero hacemos è rectamente, opera di Cristo es quien Cristo realiza la e obra non di de noi. nuestro Non ministerio. possiamo No nos nulla senza gloriamos di en Lui, nosotros, ma que di nada Lui ci podemos sin Él, gloriamo, sino en Lui da aquel cui que es deriva nuestro tutta poder. l'efficacia del nostro operare. A tali parole vorrei unire, concludendo, A quelle estas del palabras quisiera Beato agregar para Giovanni Paolo concluir las del I, Beato Juan Pablo il I, 23 que el 23 de settembre septiembre del de 1978, 1978, con il volto con el radioso rostro e radiante y sereno, sereno,
que ella le había valido el apelativo del Papa de la Sonrisa, saludaba así a su nueva familia diocesana. San Pio X diceva: San Pío X, al entrar como patriarca en Venecia, exclamó en San Marcos: Cosa sarebbe di me, veneziani? ¿qué sería de mí, venecianos, si no los amase? Algo parecido digo yo a los romanos. Puedo asegurarles que les amo, que solamente deseo servirles y poner a disposición de todos mis pobres fuerzas, todo lo poco que tengo y que soy. Anch'io vi esprimo tutto il mio affetto con il desiderio También yo quisiera expresarles todo mi afecto con el deseo de compartir con ustedes en el camino común alegrías y dolores, fatigas y esperanzas. Del mismo modo les ofrezco todo lo poco que tengo y que soy, y eso lo confío a la intercesión de los santos Pedro y Pablo, y a la de tantos otros hermanos y hermanas, cuya santidad ha iluminado la historia de esta iglesia y las calles de esta ciudad. La Vergine María ci accompagni e interceda per noi. La Virgen María nos acompañe e interceda por nosotros.